Existe en el corazón de Sudamérica una nación cuya normalidad está a punto de hacer estallar la lógica del mundo entero. Esta es la historia de cómo los gestos más pequeños, los actos cotidianos que nadie nota, han sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre la civilización. Un espectáculo silencioso que en 2024, la British Broadcasting Corporation, la legendaria BBC, decidió poner bajo el microscopio en un programa especial que cambiaría para siempre la percepción global. El título del programa era Perspectivas Globales, una ambiciosa serie documental destinada a explorar la esencia misma de la sociedad humana a través del orden cultural y la conciencia cívica de diferentes naciones. Y para su primer, impactante episodio, el tema elegido fue Bolivia. No eligieron un famoso destino turístico, ni el epicentro de alguna noticia candente. No. Apuntaron su lente al lugar más ordinario y a la vez más revelador posible, la estación central de mi teleférico en La Paz, durante el apogeo de la hora pico matutina. El eco de miles de pasos resonaba en la terminal, una sinfonía de movimiento y propósito. La gente, miles de ellos, formaban filas con una calma casi monástica. Avanzaban en silencio, rozándose apenas, pero sin que una sola persona chocara con otra. No había un solo empujón. No se oía una sola queja, ni una voz alzada. Era como observar un río inmenso, fluyendo con una regularidad hipnótica, como si la ciudad entera, suspendida a más de 3.600 metros de altura, respirara a un ritmo propio, ancestral y sereno. Al ver estas imágenes, la presentadora estrella de la BBC, Rachel Morgan, apenas pudo contener su asombro, y con la voz quebrada por la emoción, susurró una frase que congeló el ambiente en el estudio. Esto no es simplemente civismo. Esto es la cultura misma hecha visible. Su declaración transformó la atmósfera por completo. No había un policía dirigiendo el tráfico, ni un cartel amenazante, ni una recompensa por el buen comportamiento. Aún así, el pueblo boliviano se movía como si cada individuo estuviera cuidando del espacio del otro, manteniendo un orden que parecía brotar del alma. Esta escena, para el resto del mundo, fue un shock, un espectáculo que los dejó sin aliento. Sin embargo, para nosotros, los bolivianos, esto no es nada especial. Es, simplemente, nuestro día a día. Una rutina tan normal que ni siquiera la consideramos digna de mención. Quizás, al ver esto, más de uno se habrá preguntado con genuina inocencia, ¿y eso es raro? Pero Rachel Morgan, con la agudeza que la caracterizaba, dio en el clavo. Es precisamente cuando nadie supervisa, dijo con voz grave, que la verdadera naturaleza humana se revela. Entonces, ¿por qué esta disciplina, este orden innato, causa tal estupor en el resto del planeta? En este guión, vamos a desentrañar, a través de la mirada atónita de la BBC, la cara oculta de la cotidianidad boliviana que ha emergido para desafiar al mundo. Y al final, queremos dejarles una pregunta que resonará en sus conciencias. Cuando nadie te ve, ¿tú cómo te comportas? La anfitriona del programa, como dijimos, es Rachel Morgan. Una periodista legendaria, famosa por cubrir desde las complejidades de la política internacional hasta las crisis de derechos humanos más desgarradoras. Su estilo narrativo, calmado pero cargado de una emoción contenida, la ha convertido en una de las voces más respetadas por las audiencias de todo el mundo. El tema de este primer especial era Bolivia, y su equipo de producción pasó semanas recorriendo las calles de La Paz, capturando cientos de horas de metraje. De todo ese material, seleccionaron una sola secuencia para abrir el programa, el flujo de gente en la estación central del teleférico. Según confesó más tarde un miembro del equipo, durante la reunión de edición, muchos argumentaron que esas imágenes eran demasiado mundanas, demasiado planas. La secuencia estuvo a punto de ser descartada. Sin embargo, un productor ejecutivo, con una intuición genial, insistió en colocarla justo al principio. En el instante en que esas imágenes se proyectaron en la pantalla gigante del estudio, la energía del lugar cambió de forma palpable. El aire se volvió denso. Miles de personas pasaban por los molinetes con una fluidez matemática, ascendiendo por las escaleras mecánicas y las gradas en un torrente ordenado y silencioso. Cada uno caminaba absorto en sus propios pensamientos, y el único sonido audible era el suave murmullo de los zapatos contra el suelo pulido. Prácticamente no se oían conversaciones. Ante esta visión, Rachel se quedó sin palabras por un largo momento. Luego, carraspeó y habló. Esto, dijo, haciendo una pausa para dar peso a sus palabras, no es solo un edificio. Es la manifestación de una armonía social. Un sociólogo alemán invitado al programa, el Dr. Klaus Richter, no podía ocultar su estupefacción. Parece una coreografía ejecutada por una tropa entrenada, balbuceó, ajustándose las gafas. Pero lo increíble,
lo que desafía toda lógica, es que esto no es forzado. Es completamente espontáneo. En los sistemas de transporte público del Reino Unido, o de casi cualquier metrópoli occidental, la hora pico es un campo de batalla. Un caos de gritos, empujones y una atmósfera agresiva de yo primero. Y claro, no es que eso esté intrínsecamente mal, podría argumentarse que es una reacción humana natural ante el estrés y la multitud. Sin embargo, el silencio y el orden que impregnaban la estación paceña parecían ocultar un significado mucho más profundo, un código no escrito que todos parecían comprender y respetar. Otro de los panelistas en el estudio murmuró, casi para sí mismo, me sorprende un poco encontrar esta imagen tan hermosa. Porque me hace darme cuenta de que en nuestra sociedad, algo así, simplemente, no existe. Fue entonces cuando Becho, con una calma solemne, concluyó la primera reflexión. No lo hacen porque alguien los esté mirando. El pueblo boliviano actúa siguiendo un código ético que reside en su interior. En ese preciso momento, una escena que cualquier boliviano consideraría trivial fue elevada por la mirada del mundo al estatus de un fenómeno cultural asombroso. El orden de Bolivia, quizás, radica en esa belleza de que no ocurra nada. La mirada de Becho se desvió entonces hacia la siguiente secuencia de imágenes. Allí, en el corazón de la ciudad, le esperaba un nivel de disciplina aún más profundo, un misterio silencioso que estaba a punto de desvelarse. Rachel y su equipo, aún conmocionados por el orden silencioso de la estación central, dirigieron sus cámaras al interior de una cabina de la línea morada de mi teleférico. Era la hora pico de la mañana, el momento de máxima congestión. La cabina estaba llena, con personas de pie, hombro con hombro, en un espacio reducido. Y a pesar de ello, lo que reinaba allí dentro era una quietud casi sagrada. Solo se escuchaba el leve crujido de los asientos, la suave vibración del cable al deslizarse y la voz neutra de los anuncios de las estaciones. Incluso aguzando el oído, era imposible captar más sonidos. Cientos de personas compartiendo un espacio diminuto, suspendido sobre la ciudad, y ni una sola de ellas estaba hablando. Al ver esto en el estudio, Rachel susurró, incrédula, nadie habla. Pero lo que resultaba asombroso no era solo la ausencia de conversación. En uno de los asientos, un niño de primaria, quizás de unos 8 años, con su mochila a la espalda, leía un libro con una concentración absoluta. Los movimientos de sus dedos al pasar las páginas eran suaves, deliberados. A su lado, una niña con el mismo uniforme escolar también tenía un libro, que parecía ser de texto, abierto sobre sus rodillas, estudiando en silencio. Sus nombres, como el equipo de producción averiguaría después con el permiso de sus padres, eran Mateo y Sofía. Cuando les preguntaron sobre su comportamiento, ambos respondieron con una simpleza desconcertante, es lo de siempre. Un panelista en el estudio de la BBC comentó, visiblemente confundido, en un tren de cercanías en el Reino Unido, lo normal es que los estudiantes alboroten con sus amigos. Que pongan música a todo volumen en sus móviles. El problema de los jóvenes que no usan auriculares ha sido reportado por los medios como un problema social en múltiples ocasiones. En comparación, la calma de estos niños es de otro mundo. Rachel sintió que este orden iba más allá de la simple disciplina. No era el miedo a ser reprendidos. Era la adhesión a un estándar interno, a una norma no escrita. Es lo que yo llamo la estética del silencio, sentenció ella. Un pacto tácito para no invadir el espacio del otro está siendo protegido sin necesidad de palabras. En ese silencio se contenía una consideración profunda por el prójimo. Nadie lo imponía, y nadie esperaba nada a cambio. Era un simple acto de respetar la existencia de los demás y de entenderse a sí mismo como una pieza más del orden colectivo. Era algo que, de forma natural, había calado hasta la médula de su ser. Esto no es el resultado de un entrenamiento, continuó Becho, su voz cargada de admiración. Es una forma de cuidado hacia el otro que está impregnada en la cultura. El hecho de que los niños puedan mantener esta compostura en un espacio público demuestra el éxito de la educación en conciencia cívica de esta sociedad. Todos los presentes en el estudio asintieron ante sus palabras. Era como si estuvieran presenciando la manifestación de una honestidad silenciosa, transmitida de generación en generación en Bolivia, encarnada en los gestos más insignificantes de su gente. Acto seguido, el programa se preparaba para mostrar la siguiente escena. Una que prometía un giro dramático, un evento donde, por un instante, todo ese orden admirable pareció colapsar. La compostura y la tranquilidad exhibidas en la estación central y en la cabina del teleférico habían sumido al estudio en una atmósfera de conmovida admiración. Pero lo que ocurrió a continuación los tomó a todos por sorpresa.
El lugar era el andén de la estación de la 16 de julio, en el Alto, durante la feria de los jueves, un hervidero de gente. La cámara capturó la imagen de docenas de personas haciendo fila para subir a una cabina. Todos respetaban las líneas amarillas pintadas en el suelo, manteniendo una distancia prudente, esperando en un silencio paciente. No había nadie dando órdenes, pero todos seguían una regla no verbal, como si fuera la cosa más natural del mundo. Entre la multitud en la fila, se podía ver a la propia Rachel Morgan. Como parte del rodaje, ella se había integrado en la escena como una pasajera más, formando parte de ese orden. Sin embargo, esta escena de calma se vio abruptamente rota. De la nada, una mujer se coló silenciosamente en medio de la fila. Sostenía un smartphone frente a su rostro, con la vista fija en la pantalla, y sin la menor vacilación, se plantó justo delante de Rachel. Ante la inesperada situación, la presentadora de la BBC dio un paso atrás instintivamente, para darle espacio. En ese preciso instante, la mujer se giró, y con un tono irritado y un acento extranjero muy marcado, espetó en un español con inflexiones porteñas: ¿Qué mirás? Estoy apurada, che. Esa frase, cargada de impaciencia, hizo que la atmósfera de todo el andén se electrificara. Frente a las cámaras, el aire se llenó de una tensión palpable. Las miradas de todas las personas que hasta ese momento habían respetado el orden, se clavaron al unísono en aquella mujer. Sin embargo, nadie levantó la voz. Nadie le recriminó su acción. Simplemente la observaron, en un silencio colectivo que era más elocuente que cualquier grito. Cuando estas imágenes se proyectaron en el estudio, la reacción fue de shock. ¿También hay gente así entre los bolivianos?, se preguntó un panelista en voz alta. Honestamente, es una gran decepción. El elogiado orden boliviano, que había sido alabado hasta el extremo, parecía haberse desmoronado en un solo instante. Un silencio pesado, incómodo, se apoderó del plató. Mientras tanto, en la escena del andén, Rachel, la que había sido directamente afectada, simplemente bajó la cabeza, como si estuviera procesando la situación. Los demás pasajeros también se detuvieron, observando la interacción. Después del breve alboroto, Rachel, sintiéndose un poco incómoda, hizo una leve reverencia a modo de disculpa hacia la mujer que se había colado. Fue entonces cuando la mujer lanzó la frase que lo cambiaría todo, una declaración que resonó con la fuerza de una revelación. Soy argentina, che, no boliviana. ¿Entendés? Rachel, según contaría después, se dio cuenta de todo en ese mismo instante. La mujer añadió, con desdén: hacer fila es una pavada, no tiene sentido. En ese momento, la narrativa se invirtió por completo. El aclamado orden boliviano no se había roto. Se reveló que la causa del desorden no era el comportamiento de un boliviano. Ah, era una turista argentina, se escuchó a alguien exclamar en el estudio. Y mientras un suspiro colectivo de alivio recorría la sala, el ambiente del programa volvió a calmarse. Pero en esa quietud, surgieron nuevas y profundas preguntas. ¿Cuál es la verdadera esencia del orden boliviano? ¿Hasta qué punto se pueden tolerar las diferencias culturales? ¿Acaso la honestidad varía según el país de origen? Un presentimiento, una certeza, comenzó a germinar en la mente de todos. La revelación de que la mujer que se había colado no era boliviana, sino una turista de Argentina, transformó drásticamente el ambiente del estudio. Claro, con razón. No era una boliviana, se oyó un murmullo de alivio. Al mismo tiempo, el sociólogo argentino invitado al programa, el doctor Hernán Valdivia, intervino con calma. Esto es, simplemente, una manifestación de la diferencia cultural entre Bolivia y Argentina, explicó. En mi país, todavía existe una fuerte valoración de la viveza criolla, la idea de que el que llega primero, gana. Colarse en una fila, a veces, puede ser visto como un signo de eficiencia, más que como un acto malicioso. Rachel Morgan asimiló su opinión y respondió con un tono sereno: ciertamente, las culturas son diferentes. Yo misma, durante mis corresponsalías en Argentina, me he sorprendido en múltiples ocasiones con el concepto que se tiene del orden y el espacio personal. Hizo una pausa, como si su mirada penetrara más allá de la pantalla, y continuó: pero en Bolivia existe una ética que dicta que, incluso cuando nadie está mirando, uno debe hacer lo correcto. No es para recibir el aplauso de los demás, ni porque sea una obligación legal. Es simplemente porque en su interior existe un estándar de cómo se deben hacer las cosas. No es un orden impuesto desde fuera, concluyó, sino un orden elegido desde dentro. El resto de los panelistas asintieron ante esta frase. Un profundo sentimiento de comprensión comenzó a extenderse por el estudio.
Ahí está la diferencia, susurró un invitado. Quizás sea una cuestión de cómo se concibe la vida en la ciudad. La discusión, de forma natural, derivó hacia un plano más profundo. Y en ese momento, la pregunta central volvió a flotar en el aire: ¿qué es exactamente el orden boliviano? No se trata solo de formas o de costumbres. Es la acumulación de una ética profundamente internalizada sobre cómo comportarse cuando nadie está mirando. Cada pequeño acto individual se convierte en la visualización del orden social en su conjunto. Entonces, Rachel planteó suavemente una nueva pregunta: ¿dónde, exactamente, se cultiva un sistema de valores como este? Para encontrar la respuesta, el equipo de producción se adentró una vez más en las calles de La Paz. No tenían ni idea de que el gesto casual de un niño de primaria que estaban a punto de encontrar por accidente sacudiría de nuevo el corazón del mundo entero. Rachel y su equipo se encontraban en la calle Sagárnaga, la famosa calle de las Brujas, preparando su siguiente segmento. Un paisaje urbano histórico, atiborrado de turistas y lugareños. En medio de ese caos de colores y olores, uno de los camarógrafos, por pura casualidad, giró su lente y enfocó a un niño de primaria. Con su mochila a la espalda y un paraguas en la mano, esperaba tranquilamente a que el semáforo cambiara. Su nombre era Inti. Nadie le prestaba atención. Se mantenía inmóvil en la esquina del cruce de peatones. La luz se puso en verde. Mientras cruzaba la calle, su mirada se desvió casualmente hacia el suelo. Fue entonces cuando vio una pequeña billetera, caída junto al borde de la acera. Se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero nadie parecía haber notado nada. Los turistas estaban absortos en sus teléfonos, y los transeúntes locales caminaban a toda prisa hacia sus destinos. Inti, sin un ápice de duda, recogió la billetera y se dirigió directamente al puesto policial de la esquina. Caminó en silencio, sin alardes, su pequeña espalda transmitiendo una determinación inquebrantable. Precisamente porque fue un acto casual, un momento robado al azar, cuando la imagen se proyectó en el estudio, el ambiente cambió por completo. Inti, en una situación en la que nadie lo veía, eligió hacer lo correcto sin dudarlo un segundo. Su acción no iba a ser compartida en redes sociales, ni estaba planeada para ser noticia. Simplemente, actuó movido por la certeza de su brújula moral interna. Los panelistas del estudio se quedaron mirando la pantalla en silencio. Nadie pudo articular una palabra al principio. Finalmente, Rachel habló. Él no actuó para que lo felicitaran, dijo con voz suave. Simplemente hizo, de la forma más natural, lo que consideraba que debía hacer. En cierto sentido, podría parecer un comportamiento obvio, lo que se espera de cualquiera. Sin embargo, lo que impresionó al equipo de la BBC fue la atmósfera social que permite que ese acto obvio se produzca sin la menor duda, y el corazón de un niño que puede ejecutarlo con tal rectitud. El estudio comenzó a tomar conciencia de ello. Alguien susurró: quizás esa sea la imagen de una sociedad ideal. Pero para nosotros, hoy en día, es algo increíblemente difícil de lograr. Precisamente porque nadie estaba mirando, esa honestidad brilló con una luz cegadora. Observando la figura de Inti alejándose, Rachel respiró hondo y concluyó: esto no es una coincidencia. Es una parte de la conciencia silenciosa que la sociedad boliviana ha cultivado a lo largo de generaciones. El acto de honestidad de Inti, realizado en el más absoluto anonimato, sumió al estudio en un silencio reverencial. La belleza de su gesto conmovió, sin excepción, el corazón de todos los presentes. Pero en la mente de Rachel surgió una nueva pregunta. ¿Dónde se enseña esa honestidad? Ningún adulto le había ordenado a Inti qué hacer. No había nadie a su alrededor para juzgarlo. Él, simplemente, eligió lo que su conciencia le dictaba como correcto, como si fuera la única opción posible. Rachel sintió una inmensa curiosidad por descubrir la raíz de ese sentimiento. Así que el equipo de producción decidió investigar el sistema educativo boliviano. El destino fue un colegio fiscal en la ciudad de La Paz. Y lo que descubrieron fue asombroso. En la rutina diaria de los niños, había un periodo de tiempo claramente establecido para una actividad específica: la hora de la limpieza. En cuanto sonaba la campana, los niños, sin que nadie se lo dijera, tomaban escobas, trapos y baldes y comenzaban a limpiar sus propias aulas, los pasillos e incluso los baños. No había un profesor supervisando cada movimiento, ni nadie dando órdenes. Los niños, con una calma y una seriedad impresionantes, cumplían con sus deberes. Unos fregaban el suelo, otros borraban la pizarra, otros vaciaban las papeleras. Lo hacían como si fuera la tarea más natural del mundo, como parte de su rutina.
Al ver estas imágenes, Rachel rebobinó la cinta de la cámara una y otra vez, y comentó, en el Reino Unido. La limpieza de las escuelas corre a cargo de personal profesional. La idea de que los niños limpien los suelos con un trapo. Muchos padres probablemente pensarían que no es algo que deberían hacer. Aquí se considera parte del aprendizaje, explicó una educadora boliviana entrevistada. Muchos padres occidentales se opondrían a que sus hijos realizaran esas tareas. De esta forma, los niños aprenden de manera natural a sentir que deben mantener su propio espacio. Y esto está directamente conectado con responsabilizarse de sus propios actos y con cultivar un corazón que piensa en los demás. Rachel comprendió con una claridad meridiana que era precisamente esta filosofía educativa, la de no delegar la responsabilidad del propio entorno, la que sentaba las bases para que un acto como el de Inti ocurriera de forma tan natural. La escena de la limpieza, aparentemente trivial, contenía un valor fundamental: tus acciones no deben ser delegadas a otros. Y por eso, incluso cuando nadie los ve, pueden hacer lo correcto de forma instintiva. Devolver un objeto perdido. No hacer ruido en un espacio público. Respetar el espacio ajeno. Esa noche, de vuelta en su hotel, Rachel escribió en su cuaderno de notas. El orden de Bolivia no está arraigado como un sistema, sino como un hábito. No es algo que se aprenda en los libros de texto, sino algo que se implanta a través de la repetición diaria de un entrenamiento silencioso. No obedecen porque alguien los esté mirando. Obedecen, precisamente, porque nadie los está mirando, y es entonces cuando más importa. Creo que esa es la esencia de la cultura boliviana. Mientras el estudio seguía conmovido por el ejemplo de la educación primaria en Bolivia, el equipo de producción recibió un nuevo material de archivo. La escena nos transporta a París, en el año 2023. Era la noche de Año Nuevo, y los Campos Elíseos bullían con una multitud enfervorizada de personas de todo el mundo. Gritos de júbilo, emoción en el aire. Las banderas ondeaban y las calles estaban alfombradas de vasos de plástico, botellas vacías y confeti. El estado de la avenida era el típico después de una fiesta multitudinaria. Y en medio de ese bullicio, una mujer se movía con una calma imperturbable. De unos 30 y tantos años, de rasgos andinos, vestida con sencillez. Su nombre era Jimena, una boliviana residente en París, no una turista. En sus manos llevaba una bolsa de plástico y unos guantes. Con el cuidado de quien maneja un tesoro, recogía minuciosamente la basura esparcida por el suelo. Nadie la miraba. Nadie se lo había pedido. Ella, simplemente, en silencio, recogía la basura. Al principio, la gente a su alrededor le lanzaba miradas de extrañeza, incluso de desdén. Pero pronto, todos se dieron cuenta de que aquella mujer no buscaba nada a cambio. Estaba, simplemente, limpiando sola. Una persona que presenció la escena le tomó una foto y la publicó en las redes sociales. El post se hizo viral. En París, una mujer boliviana, sin que nadie se lo pida, recoge la basura en silencio. Quizás, esto es cultura. La publicación recibió cientos de miles de me gusta y fue recogida por medios de comunicación internacionales. Y ahora, el programa especial de la BBC presentaba su historia como material de archivo. La espalda de esa mujer, proyectada en la pantalla del estudio, era una imagen extremadamente silenciosa y discreta. No había nada de espectacular en ella, ninguna pose exagerada. Simplemente estaba concentrada, con la cabeza gacha, recogiendo un desperdicio tras otro. Esa imagen, más que cualquier discurso, conmovió profundamente a la audiencia. Un panelista susurró: eso no es una actuación. No lo hace para que la reconozcan. Simplemente está siendo fiel a la persona que quiere ser. El equipo del programa logró contactar a Jimena después. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, su respuesta fue demoledora. Se reían de mí, dijo. Me llamaban falsa o la loca que se aburre. Pero como boliviana, solo estaba haciendo lo que es natural para nosotros. Lo que se debe hacer. Su frase dejó al estudio, una vez más, en un silencio absoluto. Ella no actuaba para ser vista. Simplemente se aferraba a lo que creía correcto, incluso si nadie la reconocía por ello. Para terminar, añadió, no me importa que se rían. Quiero que mi espalda, mi ejemplo, muestre lo que es Bolivia. Al oír estas palabras, todos en el plató bajaron la cabeza, en un gesto de profunda reflexión y respeto. Rachel también, con la mirada fija en la espalda de Jimena en la pantalla, dijo, como si exprimiera las palabras desde lo más hondo, la honestidad de los bolivianos no se basa en sistemas o leyes.
está arraigada en sus corazones como cultura. Y creo que es una forma de vivir que no se pierde, sin importar dónde estén o en qué circunstancias se encuentren. Rachel Morgan, con la mirada fija en la imagen de Jimena recogiendo silenciosamente la basura en las calles de París, susurró con una voz cargada de revelación: la verdadera fortaleza de Bolivia. Hizo una pausa, dejando que la idea madurara en el aire. La verdadera fortaleza de Bolivia, quizás, reside en estos individuos anónimos. El orden en el transporte público, la quietud en las cabinas del teleférico, la honestidad del niño de primaria y la cultura de la limpieza en las escuelas. Todo parecía estar conectado de forma invisible con el acto de esta mujer solitaria en una ciudad extranjera. El programa, en su recta final, comenzó a mostrar una sucesión de reacciones de todo el mundo. Un presentador de noticias francés comentó: hoy en día, que alguien haga algo bueno se convierte en noticia. Esto demuestra que la bondad ha desaparecido de nuestra vida cotidiana. Otro comentarista internacional declaró, indignado: ¿por qué tenemos que alabar un acto como este como si fuera un milagro? ¿No debería ser la premisa fundamental de cualquier sociedad? Pero la reflexión más común, y la más profunda, fue la siguiente: esto no debería ser noticia. Un comentario que, a primera vista, parece negativo, pero que encierra una autocrítica brutal. El hecho de que un comportamiento así sea reportado con asombro, como si fuera un suceso extraordinario, refleja el desorden de nuestras propias sociedades. Lo que en Bolivia se considera normal, el orden público, que todo el mundo haga fila, que se guarde silencio en el transporte, que se devuelva un objeto perdido, que se agradezca en público. Todo eso, a los ojos del mundo, se ha convertido en un milagro. Un invitado extranjero en el estudio de la BBC suspiró con genuina admiración: lo ordinario de Bolivia es, quizás, el ideal del resto del mundo. Rachel volvió a mirar las imágenes en la pantalla y pronunció las palabras finales que cerrarían el programa. Mientras producíamos este especial sobre Bolivia, lo que más nos sorprendió fue descubrir que esta hermosa normalidad todavía existe en algún lugar del mundo. Y quizás, el verdadero problema lo tenemos nosotros, la sociedad que convierte esta normalidad en noticia. Su frase sumió al estudio en un silencio denso y profundo. En el rostro de cada persona se dibujaba una expresión pensativa. Hacer lo correcto aunque nadie te vea. Comportarse con prudencia aunque nadie te alabe. Esa es la cultura inquebrantable que Bolivia ha forjado a lo largo de mucho tiempo. Tal vez, deberíamos volver a sentirnos orgullosos de este país donde lo obvio, lo correcto, todavía existe. Y la pregunta final queda resonando para ti: cuando nadie te ve, ¿tú cómo actúas? Gracias por habernos acompañado hasta el final. Si este video ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Y por favor, comparte tus sentimientos en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video.